Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Ciudad Viva en este martes con perfumito a lunes, ¿no? Con perfumito a lunes para algunos, sí, tiene razón, tiene razón. Se veía en para la calle, algunos, ¿no? no para nosotros. No para nosotros que estuvimos al firme ahí, en vivo, hemos sabido estar también en algún día feriado no laborable, Sí. en forma grabada. Pero Pilar estuvimos vino acá. hoy, ¿eh? Pilar, ¿viniste? Sí, Pilar vino hoy, está con nosotros. Gracias, Pilar. Gracias por estar con nosotros. Un beso grande a Marcelo Fernández, que capaz que nos ve en YouTube, porque nos mandó unos videos y unas fotografías. Y uno ¿Por dónde tiene anda Fernández? ¿Es un trotamundo? ¿Dónde Es está? un tratamundos, está en Dubái. En Dubái. Sí, haciendo familia. Así que un beso muy grande para él, aunque lo va a ver en YouTube, porque seguramente hasta ahora no está conectado. Yo creo online. que no, yo creo que no. Yo creo que es bastante más, tiene su salud mental muy bien, y está disfrutando de sus vacaciones y de esta posibilidad de estar en familia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mañana movida decíamos, ¿no? Recién hace un ratito lo veíamos y lo vamos a ver un rato también a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Ayer parecía desierta la ciudad, hoy ya se nota el cambio, ¿no? Hoy se nota el cambio y bueno, la educación sigue siendo uno de los temas, ¿no? Porque hoy temprano estaban ocupando el IPA, Sí. va a haber asamblea de los docentes de secundaria en Montevideo para ver si continúan la huelga. Es decir, volvió con todo tras el feriado, tras el fin de semana. Va a ser una semana movida a nivel de la educación. Pero también de otros temas políticos, de política departamental, que se mezcla con la política nacional, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, antes de aterrizar en lo departamental, la conflictividad, hay unos estudios, hay un estudio el que estamos acostumbrados a tener, supongo que lo tendremos en Ciudad Viva en profundidad, pero que estamos en un nivel de gran ebullición, por ejemplo, en lo departamental. Exacto. Sí, porque lo departamental, a raíz de la no concurrencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el pasado viernes, a un llamado que habían hecho los ediles de la oposición, determinó ese planteo de llamado a juicio político para su destitución. Es algo que tampoco ha concitado el respaldo de todos los dirigentes blancos a nivel nacional, ¿no? Hay algunos reparos, estuvo el ministro Javier García diciendo, bueno, que quizás se tendría que haber analizado un poco más, el ex intendente y hoy senador Sergio Botana también, poniendo algunos reparos. No sé cómo quedará, pero bueno, ayer hubo reuniones en la huella de Sereñi con el Frente Amplio, el intendente Orsi, apoyando también a la intendenta Carolina Cose, quien fue allí a concurrir para recibir el respaldo, hizo conferencia de prensa. Y las distancias, ¿no?, entre alguna de las posturas, más allá de estar de acuerdo en la desmesura de la medida, porque por ejemplo Javier García, que sí se enteró a tiempo, por decirlo de alguna forma, intentó que esto no sucediera, mientras otros referentes de la coalición, incluso del Partido Nacional, han manifestado que no se enteraron y que no fueron consultados respecto a las repercusiones políticas, comunicacionales de esta medida, ¿no? Incluso algunos integrantes de la coalición de gobierno, por ejemplo de Cabildo Abierto como Guillermo Domenech, entre otras cosas señalaba que encarar un juicio político iba a terminar en un circo mediático, que no lo veía con buenos ojos, decía que había que centrarse en otras preocupaciones que, tiene el país y tiene Montevideo en este caso. Hay opiniones encontradas en la interna, y claramente. Y también cuestión política, ¿no? Porque una de las cuestiones también es decir, bueno, se le está dando mucha visibilidad a la intendencia y a la intendenta Cose cuando no era lo que tenían previsto, ¿no? Claro, es decir, claro. Bueno, Penadez fue uno de los que dijo, ¿no? No recordaba el nombre en su momento, pero esto de que la herramienta puede ser legítima, pero hay que evaluar si se sabe que no se llega a los votos, como no se va a llegar de ninguna manera. Primero el fundamento, que eso es primordial. Y segundo, como vos decís, que no se llega a los votos en el Senado. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿A quién fortalece? ¿A quién le hace bien este ejercicio de la ciudadanía? O sea, este ejercicio legítimo, ¿no? legítimo que tiene el cuerpo legislativo departamental, ¿a quién beneficia? Claro. Que debería ser una de las preocupaciones. No, y sobre todo, llevándolo a términos futbolísticos como tanto nos gusta, si se paran las dos hinchadas, una de cada lado, pasan raya. Y las cuestiones, por ejemplo, Cose enumeraba algunas cuestiones de coyuntura actual que involucran al gobierno
que de alguna manera bueno, lo complican. Algunos lo calificaban como cortina de humo, este juicio político, bueno, la propia encabezado COSE, ¿no? encabezado por los ediles de la oposición en la Junta Departamental. Algo que también dejó claro allí en la conferencia de prensa, que quienes impulsan este juicio político son los mismos que no han votado bueno, el préstamo del BID, entre otras cosas, ¿no? Sí. Perdón. No. Y una que no puedo recordar, capaz que ustedes me pueden ayudar, A la ver. palabra que dijo Fernando Pereira, del pasar la línea, ¿no? Que él dijo que cuando se utiliza un insulto para referirse, o un calificativo, fuerte para referirse a una figura como la intendenta de Montevideo, que podría ser el presidente de la República, alguien elegido por la mayoría de los vecinos de un territorio, se está cruzando una línea. Y él invitaba, bueno, a esa revisión por parte de los partidos políticos de esas posturas que están enrareciendo mucho el ambiente. No recuerdo bien lo que decía Fernando Pereira, justamente con el término, pero hubo declaraciones de algunos ediles de la oposición en la Junta Departamental, por ejemplo, Matías Barreto, que lo hizo a través de su cuenta de Twitter, entre otras cosas diciéndole cínica a la intendenta Carolina Cose, y eso justamente hace que la cosa se vaya de mambo, ¿no? Porque esa era la palabra. Se entran en calificativos. Una cosa es discrepar a nivel político y otra ya emitir juicios de valor y demás, ¿no? Bueno, esa es compleja. Eso es parte de, no lo justifico, es parte del juego político, más cuando las personas están expuestas de forma voluntaria a ser figuras públicas. No lo defiendo, pero entra dentro de ese juego público. Pero a mí me parece que pienso desde la población, de los temas que están, que de verdad importan. Que si hay una cantidad de gente que está en el torno del 10% que no tiene trabajo, que más del 10% de la población está debajo de la línea de pobreza, que 22% de los niños están también bajo la línea de pobreza, esos son temas que importan. Lo otro es chicana política para un lado y para otro. Y discúlpenme, pero realmente lo creo así, que es legítimo. Está disculpada. No, pero digo, que es legítimo, ¿no? Pero bueno, se resuelve de otro momento, yo digo, en ese ámbito político, ¿no? Exactamente. La discusión está también, si esa legitimidad es pertinente. Porque legítimo podría ser un montón de cosas, pero en momentos en que estamos viviendo una realidad como lo que vamos a tratar hoy, por ejemplo, con la cantidad de ollas y de necesidades alimentarias, porque que se vienen cubriendo, que siguen siendo las mismas, ya estamos despoleando algo de lo que va a ser la entrevista de hoy, que se siguen cubriendo la cantidad de dosis de menúes diarios, de viandas diarias que se siguen brindando a los vecinos y las vecinas de todo el Uruguay. Es escandaloso que estemos utilizando una herramienta legítima para algo que sabemos que no va a tener otra repercusión que lo mediático. Llenar estos espacios como este que estamos llenando ahora, hablando de cuestiones que no aportan a los problemas reales de los vecinos. Sí, independientemente de eso, está bueno, porque hubo una reunión de líderes políticos hace muy poco tiempo, que incluso lo veíamos a Fernando Pereira, a Sanguinetti, entre otros. Los políticos deberían dar un ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo en momentos de sensibilidad, como estamos hablando de hambre, de pobreza y demás, ya hacer declaraciones con tonos exacerbados. Si lo hacen ellos, que son representados por el pueblo, que queda para el NN de las redes sociales que dice cualquier disparate. No. Que si bien no mueven la aguja las redes sociales, pero de alguna manera crean un clima y eso no está bueno, me parece. Totalmente, pero bueno. enrarecen la mente. Y yo mucha legitimidad no tengo, ¿no? Hablando de este tema pintada de verde. No da, bueno, ¿no? sí. Vestuario, muchas gracias a Victoria Me Ortiz, que el verde es el color de la temporada. Muchas gracias a Carolina, que me mandó el vestido verde. Pero perdí un poco de legitimidad en esta apertura. No, Tania. Para nada. No va por el color, no va por el color. No va por el color. Lo que va por el color que la estábamos extrañando, ¿no? Las calles de Montevideo que están con un color sol, por lo menos así lo vimos desde temprano y lo estamos viendo atrás nuestro y recibimos con muchísimo gusto a Sofía Umbre. Sofía, muy buenos días, a ver cómo están los caminos de la vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Andan bien? Muy bien acá, disfrutando de esta... Bueno, para ti un lunes, ¿no? Para nosotros un martes. Pero bueno, espero que hayas descansado. Se lo dijo no se en lo la mandó cara. a decir, no se lo mandó a decir. Está muy bien, está muy bien. No, Yo iba a comentar, ni envidia ni nada, contenta de venir a trabajar. yo iba a comentar que el que está transitando los verdaderos caminos de la vida es el señor Marcelo Fernández. Es verdad. Espectacular, paseando, lindo. Bueno,
Nosotros Sí, nos es quedamos verdad, paseando por la ciudad, que está hermosa también, ¿no? Por supuesto, está precioso, salvo en 2 puntos de la ciudad que no A ver. está tan lindo realmente para transitar y que sí hay que estar con cuidado, que son 18 de julio, nada menos que 18 de julio, porque hubo un siniestro hace un rato en 18 de julio y Eduardo Acevedo. Entonces, lo que tenemos es un corte en su totalidad de 18 de julio a la altura de Fernández Crespo. Están los inspectores de tránsito, bueno, dirigiendo un poco por allí, ordenando el tránsito, y también hay policía que está del otro lado, que en este momento no se está viendo por las imágenes, pero están en el lugar del siniestro. Algunas recomendaciones, bueno, quienes vayan a ingresar a la Ciudad Vieja van a tener que desviar por Fernández Crespo y Colonia, o también estaban desviando hace un rato por Coronel Bransen, y bueno, quienes vayan hacia el este pueden realizar el desvío por la calle Magallanes y tomando Rodó o bueno, alguna otra alternativa que haya por las paralelas inmediatas. Eso en el punto 18 de julio y Fernández Crespo. Y ahora nos vamos a Boulevard Artigas y General Flores, porque también tenemos un siniestro allí que está obstruyendo el tránsito hacia el este, como pueden ver. Policía en el lugar, señalizando, y un carril menos hacia el este, así que también a tener cuidado, y también en el caso de poder elegirlo, obviamente, no tomar ni Boulevard Artigas a la altura de General Flores, ni 18 de julio a la altura de Fernández Crespo. Eso por un lado. Bueno, tenemos algunas demoras por General Flores entre Avenida Italia y 8 de octubre. Lógicamente, este tipo de siniestros en avenidas grandes repercute en algunas otras calles. También desde el CGM, importante comentarles que se están implementando todos los cambios semafóricos, todos los planes para poder favorecer la circulación y para que pueda fluir un poco más en estas horas de la mañana donde se mueve mucha gente y que se nota bastante la diferencia con respecto a la jornada de ayer, que si bien feriado laborable, había mucha menos gente en la calle. Cortes de tránsito que se esperan para la jornada de hoy. Ramón Márquez entre Enrique Martínez y San Martín por tareas de saneamiento. También un nuevo tramo de Carlos A. López se va a cortar entre Mendoza y Achar hasta enero de 2023. Estos son trabajos de saneamiento también, obras que se están haciendo en esa calle, en Carlos A. López. Y finalmente comentarles que bueno, la avenida Instrucciones tiene un nuevo tramo de trabajo en su obra entre Antillas y Domingo Arena. Estas son obras de vialidad y bueno, se sigue mejorando la seguridad vial de la zona y las calles de Montevideo. Así que bueno, hasta acá toda la información la pueden seguir también allí en pantalla, como ven, en @IMTránsito y en @MBDTransporte en Twitter. Bien, muchísimas gracias. Bien por las recomendaciones, sobre todo ahí en 18 de julio, que a esta altura está muy transitada, así que bueno, lo tendremos en cuenta para la gente además que nos está viendo. Gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana, que pasen bien. Que pasen muy bien. Muy bien, pasaba Sofía Gumbre allí con todo lo que tenés que saber en materia de tránsito, @IMTránsito, @MDTransporte, mañana accidentada por lo que nos contaba Sofi. Vamos a ver cómo está el clima, qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para las próximas horas. Teníamos previsto una mínima de 6 grados, actualmente tenemos 11, me dice Taroco. Sí, señor, 11 grados la temperatura. La máxima para hoy será de 17 grados con cielo algo nuboso y nuboso. Para mañana miércoles 12 de octubre, mínima de 6. Sube Tavares la temperatura, Habrá una máxima de 25 grados, ¿no? Es Aplaudo. un disparate, Tavares. Aplaudo. 25 grados con cielo nuboso y algo nuboso. Mismo panorama para el jueves 13, pero ahí cae, ¿vio? ¿Para qué aplaude? 7 la mínima, 16 será la máxima. Mucha diferencia, amplitud térmica es, Pilar Teijeiro. Exacto. Mucha diferencia en la amplitud térmica. En realidad la del miércoles. Y la situación sináptica. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, así las cosas. Los goles se festejan. Está bien, las está buenas bien, se festejan está bien. siempre porque es la forma de la vida está llena de problemas y lo bueno hay que rescatarlo, hay que vivirlo a pleno. Como esta relación que estamos construyendo día a día con ustedes, que nos llena de satisfacción, de risa, de esta sonrisa que tenemos presente, porque ustedes nos están demostrando todo el tiempo que están ahí con nosotros desde aquel 14 de marzo viviendo el periodismo matutino en TV Ciudad. Ustedes se pueden comunicar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, TV Corta Ciudad Viva, y también en las cuentas que tiene el canal en Facebook e Instagram.
Ahí está, perfecto. Bien, quedó raro. Mucha Algunos gente mensajes, que ¿no? se ha comunicado para elogiar su vestuario. Usted decía de color verde, el suyo también muy elegante, Pilar. Algún saludito le quedé yo también, pero Sí. encantada la gente con sus atuendos. Me encantó porque a mí me dijeron un vestido juvenil. Es que la ondita tiene una onda colegiala, ¿o no? Tiene onda de script tan mala. A mí me resonaban todo el tiempo. Yo pasaba en la dirección. Colegial. Colegiala, Bueno, pero me colegiala. dijeron Jumper, para eso era Jumper. No seas tan coqueta. Sí. ¿No? ¿Se acuerda? Se habría bailado eso, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo? Allá en la, Desplegaba. En San José, en la sociedad. Colegiala. Abría la pista eso. Maravilloso. Es la versión de Fata, qué divino. Ah, yo Era bailaba Fata la Sí. otra. Claro, sí. Pilar es de la clásica. Pero No, la del hermoso. Fata No hagan esto hasta ahora de la mañana. no se llama. Y empieza a moverse el piso así. Qué lindo, claro. Qué divino, se hermoso. sacude Ahí todo. nos vende la edad, ¿no? Sí, esto es mi juventud, en esa época yo salía a bailar, que se bailaba Qué esta música de los belleza. fatales, se bailaban en todas las discotecas, se Pero, bailaba la música. se mueve la patita sí o sí con esto automáticamente. Totalmente. Y dice sí. Qué lindo. Hoy te he visto, Ciudad Viva, que planificaste un programa maravilloso. Ah, yo digo, hoy tiene un programón, Nos gusta mucho. ¿Vendo yo? Ah, está, sí. No, ¿quién no, vende? vende la Vendo yo compañera. primero, Venda. vendo yo primero porque en el día de ayer fue presentado, no me estoy equivocando, ¿no? Pilar, fue ayer un estudio que se llama Entramando Barrios, a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y que realiza un relevamiento de las ollas y merenderos 2022 en todo el país. Es el segundo relevamiento que se realiza desde la Facultad de Ciencias Sociales. El primero fue en esta explosión que sucedió en el 2020. Entonces, este estudio tiene la particularidad de permitir esa comparación entre aquella realidad de hace 2 años que parece tanto y lo que está sucediendo hoy. Para eso vamos a tener a un representante del grupo de Facultad de Ciencias Sociales. Estamos hablando de Camilo Sino, pero también va a estar la coordinadora de ollas representada con una de sus figuras para hablar de cómo se está viviendo este 2022. Facultad de Ciencias Sociales me dijo. Bueno, yo le vamos a traer otra más, porque es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Nos visita en un ratito nada más el decano justamente de la FADU, Marcelo Danza, para hablar, entre otras cosas, de varios proyectos que hay a nivel de la capital, toda la situación que se ha dado en la costa de Montevideo, con, por ejemplo, el dique Maguá, también el presupuesto de la UDELAR, qué pasa con el Hospital de Clínicas. De eso y más vamos a estar hablando con él en un ratito nada más. Bien, enseguida de la pausa todo esto y seguiremos además con el contacto de los móviles que están recorriendo distintos puntos de la ciudad. Así que ya venimos, no se vayan. Press trigger, me no press people button. Está movidita la mañana, faltan 6 minutos para las 9 y como decíamos antes de la pausa, vamos a recibir ya al decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el señor Marcelo Danza, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirlo. Hace pila que no hablábamos. Mucho. De vez en cuando igual nos encontramos en algún Sí. evento, nos cruzamos Sí, y un sí. poquito intercambiamos Creo que la palabras. última vez que hablamos fue en la estación central. Sí, Allí, puede ser, Una sí. movida de AFE. Sí, sí, ya hace unos años Sí. hicimos una movida muy interesante con la facultad. Se abrió la estación central, Sí. hicimos una actividad preciosa con los estudiantes, docentes, arquitectos y profesores del extranjero, diseñadores que nos visitaron. Estuvo muy lindo, la Hubo verdad. mapping, hubo de todo, me acuerdo. Exactamente, Estuvo fue precioso. fantástico. En un rato hablamos de la estación central. Ahora, si le parece, Marcelo, vamos a hablar de, bueno, se votó la rendición de cuentas, hubo un presupuesto, no fue el mejor, creo, para la UDELAR. ¿Cómo vieron el tratamiento de la rendición allí? Bueno, fue, como sabemos, y ya es público, es un tema que está en este momento en la opinión pública, en general se está hablando del tema presupuesto. La UDELAR no tuvo ni cercanamente el presupuesto que pretendía, que por otro lado ya lo había elaborado con un criterio de prudencia, en el sentido que, conociendo la situación actual del país, tampoco se pretendió tener un presupuesto ideal. O sea, cuando se elaboraron las propuestas presupuestales, se atendió la realidad de hoy. Así todo, bueno, hemos tenido un tratamiento presupuestal que sin duda está lejos de lo que creo sería deseable para tener una educación pública, una universidad de la República activa, en funcionamiento, produciendo ciencia, tecnología,
como entendemos necesario para el país. Sinceramente nos sentimos servidores del país y como tal pedimos un presupuesto para poder dar respuesta a los problemas que el país tiene hoy, que son muchos y sentimos que podemos aportar. Lo que queremos es estar en sintonía con el país y poder aportar. Para eso, como cualquier cosa, se necesitan recursos mínimos para poder producir. Una facultad que además está mucho en territorio, ¿no? O sea, se está moviendo continuamente, es como una facultad que está viva, por decirlo de alguna manera. Sin duda, eso es lo que hemos tratado de hacer desde siempre, pero especialmente también en la gestión nuestra es uno de los puntos que pusimos más atención. Estamos en territorio, tenemos proyectos concretos de desarrollo de contacto y de lo que se llama relacionamiento con el medio, absolutamente imprescindible para la universidad, no solo para volcar a la sociedad parte de lo que la sociedad le brinda a la universidad, sino como para tomar también información, datos respecto a lo que está sucediendo hoy en el país, en la sociedad, para poder generar conocimiento a partir de la realidad. Este tema fundamental a lo largo de la historia universitaria ha sido un tema de tensión, vínculo realidad, generación conocimiento, vínculo de realidad academia, y bueno, es importante en ese sentido tener esa fortaleza de vínculo con la sociedad. Danza, ¿cómo rinde o cómo repercute en realidad este magro incentivo económico que tiene Odelar en el plan de obras que estaba fijado para 2025 incluso, el plan de obras de la FADU? Bueno, el plan de obra de la FADU repercute y mucho, repercute también en el plan de obra de la universidad. La universidad tiene un plan de desarrollo edilicio que viene cumpliendo, que fue clave para poder expandirse en el interior, fue clave para poder fortalecer sus servicios también, sus facultades en Montevideo, para ser de alguna manera esa universidad que se vio trabajando fuertemente con la sociedad durante la pandemia. Esto quiero poner el marco Odelar porque creo que es el marco que tenemos que contemplar hoy. En el caso específico de la FADU, nosotros hemos crecido exponencialmente en número de estudiantes, estamos en 8.000 activos en Montevideo en este momento, esto realmente creció mucho. Sin pandemia, ¿no? Sí, Mucha gente ahora claro. No, y además en una situación en la cual está creciendo, cambiando la lógica tecnológica, ¿no? Pensemos en todo lo que es la lógica de la digitalización para el mundo de diseño, la arquitectura, etcétera, la necesidad de tener... recientemente hicimos un centro de integración digital con impresoras 3D, con la posibilidad también que los estudiantes tengan contacto con las nuevas tecnologías. Este es el futuro del diseño, es el futuro de la ciudad, del urbanismo, lo sabemos todos. Sin embargo, para eso hay que estar preparado también económicamente para poder comprar los equipos que nos permitan entrenar a los estudiantes para estar preparados al mundo que van a salir. En definitiva, es un tema tan elemental como ese. Y eso, además, obviamente también requiere infraestructura edilicia, tecnológica y edilicia. A propósito de infraestructura edilicia, no puedo dejar de mencionar las iniciativas vinculadas al Hospital de Clínicas o al nuevo Hospital de Clínicas. ¿Caen algunas iniciativas vinculadas a eso con este presupuesto más corto? Bueno, no, eso no necesariamente. Ahí hubo, la verdad, yo creo una muy buena iniciativa del presidente de la República que planteó tener un proyecto que nos una a los uruguayos en torno al hospital universitario, el Hospital de Clínicas. Para el 2030 inaugurar un nuevo hospital universitario. Debo decir, creo que fue una muy buena iniciativa, convocada además desde el Parlamento, convocando a todos los partidos, convocando también a la universidad. Creo que son de esas cosas que nos unen, de esas cosas que hay que hacer, de esas cosas que aplaudimos, que abrazamos. El Hospital de Clínicas es el símbolo, de alguna manera también, de la actividad universitaria, la salud universitaria, la salud no universitaria, la universidad al servicio de la salud de la población. Claro. Y realmente ha tenido muchos proyectos o ideas de reconversión, de mejora, etcétera, y siempre por diferentes causas han fracasado por diferentes visiones al respecto que obviamente son atendibles. Yo creo que la convocatoria de tener una visión país, justamente esto es lo que más se precisa, creo, en este momento en Uruguay, creo que lo tenemos claro todos, una visión país, una visión que nos una, que nos permita tener proyectos en común, y sin duda el hospital universitario puede serlo. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, en realidad no sabemos qué lógica presupuestal va a haber, cómo se va a procesar, cuál sería. Lo que hay es esa convocatoria. Claro. Los universitarios nos declaramos con interés en trabajar en esa convocatoria. Entendemos que el hospital universitario es de todos y que sea un símbolo para el Uruguay del 2030, para el bicentenario, que el sistema político y social lo elija como símbolo para hacer una obra
de referencia, de impacto, de proyección, de visión de futuro para el 2030, para la Universidad de la República obviamente significa mucho, para la sociedad también, y estamos para trabajar en eso. Sin banderas políticas, de alguna manera. Ahora, hay varias iniciativas para este Hospital de Clínicas 2030. Usted, como experto en la materia, ¿qué sería lo más viable allí? Porque, bueno, tiene una infraestructura enorme, sólida, se la ve, pero además también en el costado está el viejo Instituto de Traumatología que se podría anexar, está la iniciativa de hacerlo desde cero en otro lugar. ¿Cómo lo ven? Yo creo que ese es el primer tema que merece un debate profundo. Un debate profundo inclusive por cómo lo planteó el presidente y por cómo de algún modo también es lógico que lo plantee la universidad, que vaya más allá del hospital de clínicas específicamente en el sentido edilicio. Lo que quiero decir, si vamos a trabajar en una obra simbólica respecto al Uruguay del futuro, también es real de que tenemos que pensar esa lógica respecto a la sostenibilidad de ese Uruguay del futuro, ¿no? Y la sostenibilidad va justamente en parte en qué hacer con esas piezas. O sea, qué hacemos con el hospital, no solo tiene que ver con el hospital en sí, cuál puede ser el mejor hospital, sino también cuál puede ser la mejor ciudad y por tanto cuál puede ser en ese sentido una proyección a futuro desde el punto de vista de la sostenibilidad sólida. En ese sentido nosotros tenemos una infraestructura en el hospital singular, muy buena, debo decir, muy buena desde el punto de vista de su calidad arquitectónica, de su calidad también estructural, constructiva, etcétera. Sin duda en un proceso de deterioro que todos lo conocemos, o sea, reconvertirlo requiere mucha creatividad. Entiendo también, y así debe haber sido, me imagino, pensado desde la óptica también propia del presidente, pensando en el 2030, que se pretende una intervención que tenga visibilidad, que nos permita identificarnos a todos los uruguayos y uruguayas dentro de una imagen nueva, un hospital nuevo con una imagen nueva que de alguna manera nos proyecte, como este hospital de hoy nos proyectó al siglo XX, bueno, nos proyecta al siglo XXI. Entonces, eso también requiere creatividad, actividad del colectivo. Obviamente los arquitectos y urbanistas tienen mucho que ver en eso, pero creo que el colectivo social, para hacer, si es ese el camino que decide el colectivo de reconversión del hospital, para que tenga una visibilidad y un impacto que sea claramente reconocible como el nuevo hospital. No simplemente como que se arregló el viejo, remozado, sino que se proyectó el nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí. Y esto se puede hacer. Esto se ha hecho en varias ciudades del mundo y en Uruguay en varios edificios también. Trabajo en arquitectura hospitalaria hace más de 25 años, específicamente en el campo profesional. Y esto es uno de los grandes desafíos que normalmente nos plantean instituciones que tienen edificios, que están en proceso de deterioro, que tienen infraestructura instalada en esos edificios. Tienen quirófanos, tienen cuidados intensivos, tienen infraestructura que cuesta mucho. Entonces, quieren de algún modo mostrarse reconvertidos, nuevos, con una potencia futuro que la estructura edilicia que tienen no tiene hoy, pero no quieren perder esa capacidad instalada que tienen también. Claro. Entonces, esta tensión que es presente y yo diría constante dentro de estos edificios que se van transformando, debe tener una respuesta que contemple todas las aspiraciones, de visión de algo nuevo y de visión de algo también de continuidad histórica. Me lo cuenta con tantas ganas que yo creo que empiecen ya las obras, decano. Quisiéramos todos. En el marco de esta iniciativa de cara a 2030, ¿han recibido han tenido algún contacto con el presidente de la República? Digo más que nada porque, a ver, está pactado para 2030 como una fecha límite, por decirlo de alguna manera, pero claro, si no hay diálogo allí, faltan 8 años, me dirán, pero no, hay que hacerlo falta ya. Nada, falta es nada. Muy poco, ¿no? Insisto, como te decía, hace más de 25 años que trabajo en el tema de arquitectura hospitalaria. El trabajo en un hospital de la característica de clínicas no faltan 8, faltan 7, estamos casi en el 2023, o sea, ya, realmente es un tiempo mínimo para la escala del problema que tenemos, que primero tenemos que llegar a un acuerdo respecto a qué hacer, luego tenemos que elaborar un proyecto, hay un tema económico, el proyecto va y viene para encontrar viabilidad económica, viabilidad también de imagen, esto que te estoy diciendo es muy importante, la representatividad, la belleza, la imagen, y el proceso de construcción que tiene que hacerse en etapas y en el tiempo, porque el hospital, sea como sea, no puede dejar de funcionar. Entonces, lo que falta es un tiempo exiguo, si me permiten decirlo. La verdad que no hemos tenido, el rector ha tenido algún contacto específico con el presidente por este tema, hace ya un tiempo, según nos informaba él,
Hubo esta presentación en marzo en el Parlamento, que creo que generó en ese sentido, tuvo muy buena receptividad, el Consejo Directivo Central, hablamos el tema, pero realmente no hemos tenido posteriormente más señales. Esperamos, sinceramente, que una vez que pase este momento especial de la rendición de cuentas, que sabemos que siempre lo es un momento de alguna manera de tensión, de cambio de ideas, claro, de la lucha democrática, digamos, podamos encarar ahí sí, insisto, en una lógica que nos abarque a todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, la Universidad de la República, en un proyecto bandera. ¿Seremos capaces los uruguayos de tener un proyecto que nos una y que termine redundando en salud de la población que más lo necesita, conjuntamente con investigación universitaria al nivel global, como para estar nuevamente, como lo hemos estado siempre, en la primera línea en investigación, en este caso en medicina? Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, falta nada, usted lo decía. Bueno, teléfono para Álvaro Villar ahí, hay que hacer una reunión, Villar, decano, presidente. Nos invitó hace poquito a unas jornadas académicas en el Hospital de Clínicas, hace 2-3 semanas, en donde nos invitó a exponer sobre el tema arquitectura hospitalaria, más allá de la condición de decano que en este momento me toca ocupar, insisto, con este tema, cambiamos ideas y fue fantástico. Realmente había muchos médicos, estaba la comunidad académica del hospital, hubo mucha ilusión, pero bueno, el tema cuando uno plantea este tipo de cosas es que es fácil transformar ilusión en frustración, y la sumatoria de frustraciones creo que como colectivo, como sociedad no nos hace bien, con lo cual de alguna manera creo que esta apuesta que se ha hecho tiene que conducirnos a una señal país clara. Marcelo, yo le dije, vamos a hablar de varios asuntos. Detrás nuestro, bueno, ahora tenemos Plaza Independencia, pero recién se veía la Rambla de Montevideo, uno de los puntos emblemáticos otro punto emblemático de nuestro país y por qué no, de la región toda, ¿no? Y se viene hablando de mucha cosa de la Rambla y me voy a centrar en el dique Magua, en este caso, en el cual también alguna que otra vez nos cruzamos por allí hablando. También. ¿Qué pasa con el dique Magua? ¿En qué va a quedar? Hay varias iniciativas vinculadas a lo que podría llegar o no a ser allí. Sí, y fíjate lo que son las cosas. Probablemente no es casual. Una obra que tiene su origen en una época similar que el Hospital de Clínicas. Si bien el Hospital de Clínicas completó su construcción bastante después, esta zona de la Rambla Sur, que se construye antes, pero el origen del proyecto, de ambos proyectos, son prácticamente contemporáneos. Qué país que teníamos, ¿no? Que tenemos y que en parte también tiene que tomar mucho de esta tradición transformadora, esta tradición constructora de futuro que tuvo sin duda el Uruguay de la primera mitad del siglo XX y que estoy convencido que si logramos, insisto, alinearnos en proyectos comunes también podremos tener para el siglo XXI. Ahí sin duda tenemos un punto de los típicos temas del urbanismo. El urbanismo es conflicto. Si me permiten, yo sé que esto siempre es difícil, pero suena fuerte, pero tiene mucho que ver. Aconsejo leer Roberto Espósito, filósofo contemporáneo italiano, que habla mucho de la impolítica, que debe de algún modo proyectarse hacia el siglo XXI, no la apolítica, que a nadie es un tema de desinterés, sino una visión de la política que acepte la contradicción. La política normalmente lo que busca es el consenso, o sea, la construcción del consenso. Sí. Es en ese sentido sacando la divergencia, digamos, como tema. Los planteos que hace él desde el campo filosófico principalmente, pero van justamente a construir, aceptar esa diferencia, aceptar esa variedad, la no unidad en el sentido de que es rica la divergencia y construir a partir de ahí. El urbanismo es eso, porque el urbanismo son visiones, grupos sociales, grupos económicos, grupos políticos, conviviendo en la construcción humana más fantástica, construida en el tiempo, que es la ciudad, esa que se ha construido socialmente, y con diferentes visiones. Entonces ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Dentro de las tantas cosas, pero un espacio privilegiado desde el punto de vista geográfico, absolutamente, en un lugar de la ciudad que se está transformando muy positivamente. Debo decir, toda esa zona donde está actualmente el CAF, el Solís, varios emprendimientos de vivienda que se están desarrollando. Es uno de los espacios del centro de Montevideo que están teniendo una transformación positiva más importante, en un lugar paisajístico único, que es propiedad de los montevideanos y de los uruguayos,
en el sentido de la repercusión que tiene a nivel global y que a partir de iniciativa de transformación recoge, entre otras cosas, algo que también es importante desde el punto de vista, ni hablar de la organización social, un colectivo de vecinos, de la gente que lo vive cotidianamente, sí, que ven ese proceso de transformación como una amenaza a las calidades urbanísticas, ambientales, que el espacio, yo diría, podría tener, porque no tiene hoy. ¿Estamos hablando de, no sé, el fenómeno de la gentrificación, por ejemplo? Bueno, justamente uno de los problemas que plantea el colectivo es la gentrificación. Dice, bueno, este tipo de emprendimientos que se plantean son emprendimientos transformadores, generan pedazos de ciudad contemporánea, se proyecta a futuro, de determinada manera, pero expulsa parte de la población. Y aquí, de nuevo, tenemos otro desafío al diálogo. A ver. Y bueno, de alguna manera, hay temas que escapan, obviamente, mi conocimiento profundo, en el sentido que lo veo un poquito más distante que el caso de la arquitectura hospitalaria, más la óptica académica, pero nosotros tenemos por un lado el río Uruguay, de La Plata en este punto específicamente. Sí. El río de la Plata obviamente es el lugar de contacto para poder generar el intercambio con barcos, o sea, con la lógica donde nosotros podemos poner de algún modo estos puntos de contacto absolutamente necesarios y deseables para la ciudad. Tenemos la bahía más inmediata del sur. Y hemos tenido un proceso de aterramiento de esa bahía, en el sentido de que como se precisa más puerto, el puerto ha ido creciendo tomando bahía. Si no podemos seguir creciendo dentro del propio puerto, y estas son visiones que tenemos que tener a nivel país, insisto, sí, ni hablar Montevideo, pero a nivel país, tenemos que ver dónde podemos generar espacios de congestión que nos permitan fortalecer el puerto, que más allá de polémicas y situaciones que ha habido relativo a cómo se opera, etcétera, es claro que Montevideo es de las fortalezas que tiene, la posibilidad de tener un puerto natural, más allá de la necesidad de dragados y todo lo que tiene que tener, como tiene ese. Entonces, ahí tenemos un punto, obviamente, de interés en el dique Mauá. Eso es así. Nosotros hicimos un concurso de ideas urbanísticas organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Ministerio de Industria y Energía, sí, oportunamente, donde hubo proyectos premiados, uno de ellos un equipo argentino, otro un equipo uruguayo, y en donde se incorporaba de alguna manera como opción la posibilidad de tener terminal de ferries. Ahí está. Ahí hay un tema de cómo son esos barcos, la parte ecológica, cómo funciona el espacio público. El impulso privado, eso también tenemos que verlo y entenderlo en todo lo que es la lógica de la producción de ciudad. Es el que ha producido ciudad, no solo Montevideo, las ciudades en el mundo en general. Claro. Entonces, el gran desafío que hay en esto es cómo canalizar ese impulso para darle respuesta, obviamente, a quien está proponiendo esto, estará atrás de su retorno financiero, lo cual es muy lógico, sí, y a la población en su conjunto. O sea, cómo esa energía logra ser canalizada, y ahí entra el campo político, y ahí entra el campo de Roberto Espósito, como te decía, ahí entra el campo, cómo esa energía logra ser canalizada para de alguna manera dar espacio público, calidad ambiental. Hacerlos coexistir de alguna manera. Hacerlos coexistir de alguna manera. Inclusive, y acá hay un tema importante, hay que analizarlo en una escala que sea de la escala del problema. El problema de la Rambla, el problema específico de Dique Mauá, el problema es de interés ciudad y es de interés país. Claro. Y su definición tiene que involucrar estas escalas. O sea, si la resolvemos específicamente por escalas demasiado puntuales o pequeñas, podremos estar perdiendo una dimensión temporal, una dimensión país, una escala a largo plazo. Por ejemplo, importante. lo pienso a título personal, que ando en Chiva por ahí, digo, pero acá cualquier emprendimiento me va a cambiar la rutina habitual. Sí. Entonces hay que abrir más la cabeza ahí. Ese es un tema importante. El urbanismo, la arquitectura, cambia la rutina habitual. O sea, hay algo que existe, ¿no? Recién estábamos hablando de cómo era este estudio antes. Sí. En el momento de la definición del cambio, hay un acto violento, si querés, depende de cómo quieras llamarlo. Hay un arquitecto francés, Dominique Perrault, que habla del acto inevitablemente violento. Abrís una pared para conectar dos espacios, instalás un baño donde no lo había, o sea, hay un acto de transformación. O sea, sin transformación no hay
generación de ciudad, no hay generación de arquitectura, etc. O sea, la transformación es parte de eso. Esa transformación evidentemente rompe equilibrios anteriores. No hay camino que pueda avanzar en ningún sentido sin cabal conciencia de eso. Si lo que pretendemos es no romper ningún equilibrio, lo que estaremos generando es una ciudad... Anquilosada, digamos. Bueno, yo siempre pienso lo mismo. Además, yo creo que eso nos pondría generacionalmente en un acto de soberbia que yo por lo menos no estoy dispuesto a asumir. O sea, decir, la ciudad es la que yo conocí, la que yo quiero, termina conmigo y no quiero que nada se transforme a partir que mis ojos, mi vista, mi sensibilidad, mi cuerpo la recorrió, mi mente se pobló de recuerdos de estos y entonces que hasta aquí llegue. Claro. Las generaciones futuras tendrán que vivir esta, que es la mía, que es la que paseaba yo en la bicicleta. O sea, ese acto de soberbia, de pensar que el mundo termina conmigo, yo por lo menos no estoy dispuesto a asumirlo. Creo que tenemos que construir también con humildad, con las generaciones futuras, que tienen derecho a construir también la ciudad que pretenden para el futuro, para ellos mismos. Daría para hablar absolutamente toda la mañana de estos temas. Me quedan 2 minutos, decano, y quiero hablar de política de vivienda. Hemos hablado mucho de los asentamientos, hay procesos, por ejemplo, del Nuevo Comienzo, donde mucha gente busca asentarse en determinados lugares. ¿Cómo ha visto la política actual de vivienda de este gobierno? Bueno, el problema de la vivienda es un problema que está en el país y en el mundo en general hace décadas. Eso es claro que es así. Hemos ensayado como sociedad, como colectivo, diferentes ideas, diferentes propuestas. En muchas han funcionado y hemos dado respuestas parciales, y en muchas no. Y la prueba de que en muchas no es que hoy estamos con un déficit habitacional muy, muy importante. Con lo cual creo que lo primero que tenemos que reconocer, de nuevo, visto esto a una escala temporal y de problemática un poco más amplio, cuando nosotros, creo que el problema que estamos teniendo en la contemporaneidad, quizás por la situación específica y coyuntural que estamos viviendo, es la dificultad de tener una mirada un poquito más amplia. En este caso, como los otros que hablamos anteriormente. No hemos resuelto el problema de la vivienda, sino tampoco estaríamos hablando de eso. Cada una de las administraciones, obviamente, son unos temas que se plantean, entre otras cosas, porque además de ser una necesidad social enorme, lograr hacerlo tendría una repercusión política también enorme, con lo cual ese es uno de los grandes desafíos que hay. No lo hemos resuelto. Yo creo que hay uno de los temas también es quizás, y esto lo digo de nuevo, sin ser ese mi expertise, o sea, siempre es un poquito más fácil y hablar de afuera, un poco como te decía anteriormente también cuando estamos hablando del dique, en entender que el tema de la vivienda no es solo de la vivienda. O sea, nosotros seguimos abordando el tema salud por un lado, educación por un lado, y ahora se está hablando muchísimo del tema de educación, vivienda por otro lado, y creo que sería interesante pensar en alguna política que juntara inclusive recursos de todos esos espacios, dando una respuesta de shock en un lugar específico. Y sinceramente, más allá de que la salud, hablamos recién con las clínicas, obviamente es un tema central, y de la educación ni hablar, pero creo que la vivienda puede ser como una palanca como para desencadenar cosas. O sea, esto fue principio del siglo XX, las grandes revoluciones que hubo al principio del siglo XX, entender la importancia de la vivienda en la salud. En aquel momento la gripe española tuvo un rol muy importante para lograr desencadenarlo. Estamos saliendo de una pandemia singular en ese sentido. La vivienda como primer base en donde pueden generarse condiciones de vida saludables. Claro. Pero además de prácticas saludables, ¿no? O sea, pensando también en situaciones que podrían generarse hasta autocultivos, hidropónicos, etcétera. No es necesario tener tierra hoy para tener cultivos, digamos, ¿no? Situaciones de este tipo. O sea, la concepción de la piedra básica de la salud con la vivienda. La educación, o sea, todos sabemos lo que fue en nuestra infancia, en nuestra educación, y si hoy estamos en algún lugar, interactuamos socialmente, es porque tuvimos una educación en la cual cualquiera de nosotros, su casa, su lugar de referencia, su núcleo familiar,
tuvo mucho que ver, digamos, ¿no? O sea, a partir de ahí todo, o sea, a partir de ahí la capacidad de entender cómo se usa el espacio, cómo se convive en una familia, cómo se respetan los espacios de los individuos, cómo, ¿no? A partir de la experiencia del habitar. Es la base. Es la base. Y, bueno, ni hablar, esto por la doble ocasión, y la vivienda en sí, pero que además genera otra cosa fundamental, seguridad. La vivienda, la sumatoria de vivienda es ciudad. El espacio urbano es el espacio, en definitiva, público de coexistencia y donde se produce la inseguridad o la seguridad. La construcción social y el control social que hay sobre el espacio urbano es una primer posible medida de seguridad. ¿Me explico? O sea, después viene la represión al delito, pero la seguridad construida a partir del espacio público, esto ha sido así, ha funcionado en las ciudades donde han logrado abatir situaciones de seguridad, inclusive bastante más preocupantes que la que tenemos hoy. Entonces, la verdad, he visto respuestas, intentos de respuestas tecnológicas, sobre todo tecnología en madera, construir a partir de sistemas prefabricados, o sea, soluciones interesantes que hay que aplicar, que todavía no han logrado resultados. Probablemente acá hay un tema de tiempo, pero todavía se está en proceso, digamos. Creo que debiéramos empezar a ensayar soluciones realmente más creativas ante un problema que ya no es una patología, no es algo que hay que extirpar de la sociedad, en el sentido de que esa es la mentalidad con que lo hemos hecho. La producción de hábitat con condiciones de precariedad está instalado en general en las ciudades y más tercermundistas. Entonces, una vez más, el tema es cómo logramos que esa autoconstrucción que a veces se realiza, esa lógica, tiene el asesoramiento técnico, la guía, el apoyo del Estado, los materiales, el suelo, la infraestructura para poder tener todo lo que se necesita de saneamiento, etcétera, para que eso pueda desarrollarse de una óptica que genere calidad ambiental. Calidad urbana, calidad, belleza, que en definitiva es lo que precisa. Y que termine repercutiendo en la calidad de vida, ¿no? Ese es el tema. Tal cual. Tema para seguir. Decano, nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un gustazo hablar con usted esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, la seguimos. Esta es una charla a cuenta de más. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos con Ciudad Viva. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slam. Seguimos en Ciudad Viva y lo hablábamos más temprano, Pilar. Este estudio, Entramando Barrios, surgió en el día de ayer y vino a traer un poco de realidad a un tema que ha sido tema de conversación de las mesas desde hace más de una semana. Las ollas forman parte de nuestras conversaciones diarias y tenemos datos. Entramando Barrios es un estudio, un relevamiento de ollas y merenderos en Uruguay 2021-2022, pero tiene un antecedente, un primer relevamiento que se hizo en el 2020 y de esta manera este estudio nos permite sacar conclusiones. Y para sacarlas de una forma documentada estamos recibiendo con muchísimo gusto a Camilo Sino, uno de los investigadores de este grupo de la Facultad de Ciencias Sociales que realizó, y a Cecilia Sarasola, de la Coordinadora de Ollos, para también regalarnos esa parte de realidad desde los territorios. Bienvenidos, gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por favor. Y uno de los primeros datos que surgen y que realmente han sido destacados por todos los colegas es esto de la reducción del número de ollas, merenderos y también de operadores, pero esto de que se mantiene prácticamente el número de viandas mensuales que se brindan en estos centros. ¿Es así? Sí, es cierto que se redujo en un 16% la cantidad de iniciativas que habían respecto a 2020, junio-julio de 2020, pero también hay que entender un poco más del fenómeno, qué es lo que sucede, ¿no? Cuando estudiamos en ese año, lo que veíamos que un 60% de las experiencias estaban en el interior y un 40% en Montevideo. Eso se revirtió, se invirtió completamente como un espejo y ahora es un 60% de las iniciativas que están en Montevideo y 40% en el interior. Y ahí vemos, por ejemplo, que en Montevideo en realidad el número de ollas y merenderos aumentó respecto a 2020. En el interior sí se cerraron varias iniciativas y eso, bueno, también
exigen poder interpretarlo, poder comprender un poco más qué fue lo que sucedió en esos momentos. Creemos que un aspecto importante que lo puede explicar tiene que ver justamente con la existencia de redes de ollas y merenderos. Las redes de alguna forma funcionan como un sostén para las iniciativas, ¿no? Que permite compartir recursos, pero también ponerse en contacto, poder resolver problemáticas y poder generar un mejor posicionamiento frente a otros interlocutores, por ejemplo, los organismos públicos. Claro, ¿y cómo es que se da ese crecimiento? Vos decías parte de ese crecimiento de Montevideo por las redes. ¿De qué manera, qué otra explicación tiene si está vinculada a, por ejemplo, los mayores niveles de pobreza, mejor organización? Porque en el trabajo también analizan las redes que no son solo de Montevideo, sino también en Salto y Río Negro. Pero enfocándonos en Montevideo, ¿cómo es esa distribución, además de los merenderos y de las ollas, si cambió en este tiempo, en estos 2 años? Bueno, identificamos una cuestión que es interesante, que es que en 2020 la mayoría, alrededor de un 62%, eran solamente ollas, ¿no? Un 60% solamente funcionaban como ollas. Y algunas funcionaban como ollas de merenderos y otro número mucho más pequeño como merenderos. Después de estos 2 años, eso fue cambiando un poco y lo que vemos es que hay una combinación más grande, ¿no? de ollas que también funcionan como merendero y solamente algunas que son solamente merenderos. Y eso tiene que ver con varias cosas. Una es que los recursos que se necesitan para poner a funcionar un merendero son menores que los que se necesitan para una olla. O también lo que lleva el tiempo, la energía, la cantidad de personas que se necesitan para preparar una olla es menor que la de un merendero. Entonces, ahí eso puede en parte explicar ese corrimiento. Y por otro lado también creemos que los merenderos tienen como una atención más específica hacia la infancia y hacia la adolescencia, ¿no? En ese sentido, creemos que también puede haber como un foco, decir, bueno, ante esta situación de emergencia social, ¿no? de hambre, también hay un foco de poner la atención en esa población. En esa población que otros estudios han dado cuenta de esa infantilización de la pobreza en la que el Uruguay sigue avanzando. Pero Cecilia, vos sos una de las representantes de la coordinadora, ya precisamente que en ese corrimiento hacia los merenderos, el estudio habla también de una mayor participación de las mujeres, este rol de cuidadoras es visible también en el trabajo en el territorio. Sí, más allá de los estudios académicamente logrados, y ya hay otros estudios en este sentido, es como nosotras lo vivimos desde dentro de la organización, ¿no? La mayoría de las ollas y los merenderos, lo sabemos nosotras que estamos ahí, están conformadas y sostenidas por mujeres, por jóvenes, por compañeras que sostienen las iniciativas. Claro, en el caso tuyo estás integras esa coordinación de ollas en Montevideo. Además estás en la olla de Ciudad Vieja. Particularmente, o sea, todas las personas que participamos de la coordinadora estamos en alguna olla. No, por eso, o merendero, ubicado ¿no? en Yo la estoy de en la Ciudad olla de Ciudad Vieja. Y te quería preguntar lo siguiente, porque una de las cuestiones que sale en el estudio tiene que ver con esa transición que también estaba haciendo referencia a Camilo, que dejaron de ser algunas solo ollas para convertirse en merenderos. ¿Cómo es el caso de ustedes? Y sobre todo, ¿es solo comida o también que ha pasado en otra transición de algunos puntos? ¿Buscan apoyar en otro sentido a las personas que están en esta situación de vulnerabilidad? Sí. Particularmente en Ciudad Vieja funcionan varias iniciativas, ¿no? Funcionan en este momento 6 iniciativas entre ollas y merendero. Solo en Ciudad Vieja, que parece muy chiquito, hay 6 iniciativas en este momento funcionando. La olla de Ciudad Vieja, que es la que yo participo, siempre funcionó y no dejó de funcionar solo como olla, pero también porque particularmente hay a 2 cuadras un merendero con una organización bastante potente que también asiste al barrio, comparte con el barrio desde su función. Entonces eso hace que se compense un poco la organización, que nosotros funcionemos como olla fuerte, llegando a muchos vecinos y vecinas los domingos, con muchísimas porciones de comida, y los sábados el merendero, desde otro grupo de vecinos organizados, comparte también con una cocinada muy potente a muchísimos vecinos y vecinas. ¿No reciben sueldo ni nada? No. No. La tarea es absolutamente solidaria. La tarea es absolutamente solidaria, sin lugar a dudas. Estamos organizados de esa manera.
también con las otras ollas que funcionan el resto de los días, pero los fines de semana se hace sentir mucho eso, ¿no? Que el merendero funciona muy fuertemente, llegando muchos vecinos y vecinas los sábados y nosotros los domingos. Eso en cuanto a las iniciativas en cuanto al alimento. Después, sí nos hemos visto en la necesidad, por la misma experiencia de estar en el barrio todos los días, de llegar a otros lugares, ¿no? y de responder, de dar respuesta a otras necesidades, a otras ayudas que necesitan los vecinos y las vecinas, en cuanto a cuestiones de salud, en cuanto a cuestiones de vivienda, de refugios, de buscar una pensión, de conseguir ropa, de contener algunas situaciones complejas, familiares que se terminan comentando en la olla porque hay gente que lo está pasando mal. O sea, hay muchas necesidades, hay muchos derechos vulnerados que lo estaban hace mucho tiempo, pero que en este momento, como de repente no hay asistentes, no hay políticas sociales, no existe más el SOCAT en el barrio, la gente no tiene a dónde acudir y terminan volcando todas esas necesidades en los vecinos que ven organizados dando una mano en la olla. A los periodistas nos encantan las cifras, ¿no? Y tendemos a preguntar de la parte cuantitativa, qué es fuerte y qué es contundente y que parece un dato de la realidad muy contrastable, ¿no? Pero el estudio también tiene una parte cualitativa de las formas de organización y ha habido una constante, o al menos una de las cosas que destaca el estudio, es una tendencia a buscar escapar de lo meramente asistencialista, al encontrar otras facetas de construcción colectiva para que esa otredad no es el vecino que solamente ayuda al otro, como a veces tendemos a pensar desde el afuera, no tan afuera, pero sino que son vecinos involucrados construyendo en forma conjunta y lo que decía Pilar, otras iniciativas de lectura. ¿Es así, Camilo? Sí, sí. Nosotros encontramos que aproximadamente la mitad de las ollas y merenderos, las personas que organizan también se alimentan de ahí, siempre, ¿no? Y después hay un porcentaje de alrededor de un 18% de que a veces se alimentan en ese lado. Y eso es importante para comprenderlo, ¿no? Que no se hace la olla de merendero solamente para otros, sino que muchas veces es para sí y para otros, ¿no? Tiene también mucho que ver con que aproximadamente la mitad de las iniciativas son vecinales, ¿no? Y hay otro tanto que son familiares, juntas entre las vecinales y las familiares llegan a un 72%. Y eso tiene mucho que ver con una forma política, ¿no? Que es de lo comunitaria, que es de lo popular, que las personas se organizan para atender a las necesidades que no están resueltas, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, esta investigación que estamos presentando ahora, este informe que tiene, junto con el relevamiento, con la encuesta, también tiene una contextualización de lo que ha sido la política pública en relación a las ollas y merenderos desde 2020 hasta ahora, pero también tiene 3 informes sobre 3 redes, la de Salto, la de Río Negro y la del Cerro, y por ejemplo en el Cerro encontramos con que la mayoría de las personas que llevan adelante las ollas y merenderos son mujeres, para arrancar, y son personas que han participado de la construcción de sus barrios, ¿no? Desde la construcción de sus casas, desde traer el agua, la luz, las calles, organizar un club de baby fútbol. Son personas que están involucradas y forman parte de la construcción de su hábitat, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es interesante también de cómo las ollas y merenderos no son aparte, sino que se entraman junto con ese montón de relaciones que tienen que ver con la producción de lo común, que le decimos nosotros, ¿no? De esas relaciones sociales que atraviesan a las personas y tienen que ver con la reproducción de la vida. ¿Y qué pasa con de dónde viene el sustento y los recursos de cada olla? Le voy a preguntar esto a los dos. En el caso puntual, porque me parece que siempre el ejemplo hace a la cosa, y después, en general, ¿de dónde reciben los insumos? Bien. No sé si querés, Cecilia, tú empezar. En el caso puntual de la olla en la que yo participo, olla, sí, nosotros fundamentalmente nos abastecemos con donaciones de los vecinos y las vecinas. No fundamentalmente de la Intendencia ni del MIDES. Recibimos mensualmente una colaboración a través del Plan ABC, no recibimos nada del MIDES, y fundamentalmente con colaboraciones de los vecinos y las vecinas. Si ¿Y bien la olla no reciben por opción o por qué? Por opción, sí. En ningún momento, ninguna de las ollas de la zona recibió en ningún momento nada del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y a nivel general, Camilo?
Bueno, ahí podríamos hablar un poco lo que dice la encuesta y otro poco lo que hemos visto en los estudios más cualitativos, ¿no? Nosotros le preguntamos a las iniciativas de dónde provenían los recursos y que nos listaran todas las menciones, ¿no?, de los recursos. Entonces, por ejemplo, el 50% nos dijo que recibían insumos del Plan ABC, de la Intendencia de Montevideo. ¿Se escucha bien? Sí, yo soy la que estoy con la cuca, Está. no sé si escucha. El 43% nos dijo que recibían de particulares. El 39% nos dijo que también recibían de Uruguay Adelante, y el 25% nos mencionó que recibían de vecinos y vecinas, ¿no? Pero después también preguntamos de todas esas cuál es la principal, ¿no? Y en Montevideo nos dio que para el 42% de las iniciativas, la principal consideraban que era el Plan ABC, ¿no? Después un 20% consideró que la principal era Uruguay Adelante, y después un 12% que podía ser la red o coordinadora. Pero eso nos da como una imagen que, si bien tiene unos números que son importantes para vislumbrar algunas cosas, después hay especificidades que son importantes. Por ejemplo, en el caso de Salto, el colectivo de ollas de Salto tiene un acuerdo firmado en 2021 con la Intendencia, que un dinero que corresponde al tarifado, a la zona tarifada, que no se ha modificado en todo este tiempo, mensualmente, ese dinero lo ejecuta la coordinadora, y el colectivo de ollas de Salto. Y lo que le permite hacer es administrar esos recursos de la manera que más le conviene, ¿no? Y hacer distintos manejos, por ejemplo, elegir los proveedores, elegir qué producto, poder cambiar de producto, chiclear la plata, como le dicen ellos, ¿no? Estirarla de alguna manera, y eso le da cierta autonomía, si bien son dependientes de ese dinero, le da cierta autonomía para manejar los recursos. Bien distinto es lo que sucede en otras redes, ¿no? Por ejemplo, Cecilia hablaba de la red del sur, donde lo que provienen de golpe de los vecinos, de recursos particulares, es mucho más importante de lo que puede suceder en otras redes de la periferia, donde está mucho más concentrado en lo que proviene de los organismos públicos, ¿no?, de la Intendencia, del Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes, estamos por terminar esta preciosa conversación que agradecemos mucho. Están ustedes haciendo cosas muy importantes para los vecinos y destinaron un tiempo para venir acá a explicarlo, así que muchas gracias. Pero esto me viene a la mente lo de la cocina por parte de los militares, ¿no? ¿Qué cambio significa eso con respecto a lo que ustedes nos están relatando sucede en la vida diaria de las ollas? Pero, ¿ustedes tienen noción qué sucede con este estudio? ¿Le llega a la Intendencia, le llega al Ministerio de Desarrollo Social estos dos relevamientos? Yo creo que sí. Yo si tuviese un lugar en la política pública, me interesaría muchísimo conocer esto, ¿no? Sobre todo cuando lo que se ha dicho es que no hay conocimiento, no hay información sobre el tema. Me parece que acá la Universidad de la República tiene un rol que es muy importante, de producir conocimiento, un conocimiento que aporte a la sociedad, que pueda ser en diálogo con los actores sociales que son protagonistas de esto, y que permita reflexionar, permita pensarnos a nosotros como sociedad, cómo actuamos, cómo son las políticas, qué cosas podríamos hacer y qué cosas podemos hacer como sociedad organizada también, que eso es una de las cosas que más nos interesa a nosotros, ¿no? Poner en relieve todo lo que tiene que ver con lo que hacen las personas en sus barrios para la sostenibilidad de la vida. Y capaz que lo otro que está bueno también poder transmitir es que en algunos territorios la Universidad de la República también ha tenido un rol importante en lo que ha tenido que ver con el acompañamiento y la conformación de redes de ollas. En Salto está el grupo del Centro Regional que tuvo un papel importante en la conformación del colectivo. En el Cerro, por ejemplo, también el grupo que está en el Apex también ha tenido un rol importante en eso, y nosotros creemos que es una universidad que esté comprometida con la sociedad y que aporte en ese sentido. ¿Cómo han vivido toda esta discusión que se ha generado en torno a las ollas, a qué lugar ocupan, a cómo tienen que recibir los insumos? Digo, que me imagino desde distintas partes, pero desde la academia y desde quienes llevan adelante de forma honoraria esta tarea. Para nosotros y para nosotras ha sido bastante duro, porque somos vecinos y vecinas, personas comunes y corrientes de los barrios. No somos intermediarios, eso es algo que a mí particularmente me ha chocado bastante estos días. No somos intermediarios ni intermediarias. La coordinadora de ollas no es un intermediario entre el MIES y las ollas. La coordinadora de ollas somos los vecinos que cocinamos.
yo soy la que carga todos los domingos los 25 kilos de lenteja para que lleguen a la olla. O sea, yo no soy intermediaria de nadie, nosotros somos los que cocinamos. Y eso pasa con todos los compañeros y las compañeras que participamos de la coordinación de todas las ollas y merenderos de Montevideo. Ha sido bastante duro todos estos días, que seamos tratados de un montón de cosas y con un montón de calificativos, cuando en realidad no somos más que vecinos y vecinas, personas comunes y corrientes solidarias que realizamos esta tarea en un principio porque vimos una necesidad emergente y no le visibilizamos ahora un final. Entonces estamos realmente muy cansados y muy cansadas y sentimos de todo corazón que no nos merecemos todo esto que se está suscitando en estos últimos días. Camilo, no sé si tenés una opinión, sé que vos representás a la academia, pero además en este estudio que hicieron, pero me imagino que también debe haber conversaciones, Sí. Porque la universidad, como vos mismo decías, está metida en distintas áreas, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando desde el inicio de la pandemia en relación a este tema, con este equipo de la Universidad de la República. En el 2020 estuvimos en Rocha y llegamos en un momento muy particular que tenía que ver con que había una red incipiente que se estaba formando en ese momento y que se desarticuló. Y pesó mucho en la desarticulación de esa red y en el cierre de las iniciativas el papel que tuvieron los organismos estatales. En ese momento era la previa de las elecciones departamentales, entonces había una tensión muy grande entre los partidos políticos que tensionaron a las organizaciones de ollas y merenderos que estaban por fuera de un interés partidario, porque las ollas se identifican políticamente pero no de manera partidaria. Y además se introdujo en ese momento lo que fue la cocina del ejército. El ejército cocinaba y repartía a las ollas, en vez de darle los insumos para que las ollas pudieran cocinar, lo que se hizo fue que el ejército cocinara y que las personas distribuyeran esa comida. Eso desarticuló absolutamente las iniciativas, la organización, y aparte hay una vecina que nos decía algo que era muy importante, ¿no? Que el ejército no cocina con el corazón. No tiene el mismo sabor, no es lo mismo para las personas alimentarse algo producido, elaborado por sus vecinos, por su vecina, que por alguien que realmente no lo está haciendo con ese afecto. Entonces, ahí nos parece que hay que tener un cuidado, ¿no? Que es justamente cuidar estas iniciativas de vecinos y vecinas, realmente de poder aportarlo y bueno, hacer lo posible para que si... Solo una cosita para decir, porque la veo a Tania en la cara y me está diciendo que cierre. Pero algo que es importante, y es que el 84% de las iniciativas hoy en día ya llevan adelante otras actividades además de ollas y merenderos. Entonces también está bueno pensar en esto, ¿no? De que se ha generado algo que es muy importante y pensar cómo poder sostener esto más allá de que en algún momento no hayan más ollas y merenderos como tales, bueno, que otras cosas sucedan en los barrios. Muchísimas gracias. Para cuidarlo hay que conocerlo primero. Así que por más que te haga cara de que estamos cerrando la entrevista, muchísimas gracias por estar acá y ayudarnos a esto, a conocer qué es lo que está sucediendo con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Muchas gracias a los dos. Justamente en sentido de conocer es que siempre procuramos invitar a los vecinos y las vecinas. Las direcciones, los horarios donde están las ollas son públicas, están en todas las redes sociales, que por favor se acerquen de forma solidaria a colaborar o simplemente para conocer. Y para el día de hoy estamos convocando a las 6 de la tarde desde la Coordinadora de Ollas y Merenderos de todo Montevideo del Interior, una movilización. A las 6 de la tarde concentramos en Plaza Cagancha para marchar hacia Plaza Independencia. Está bien. Mi productora me estaba diciendo que invitara a esa marcha, así que muchísimas gracias por hacerlo carne, por hacerlo piel, como hacen cada día ustedes este trabajo. Nos vamos puertas afuera, lo tenemos en pantalla, en la invitación a esta marcha del día de hoy, a las 18 horas. Si hay hambre, hay lucha. Es consigna de vida. Nos vamos entonces puertas afuera de TV Ciudad para recibir a nuestra compañera, otra de nuestras periodistas, en acción, Natalia de Brum, que está en el móvil. Contanos, Natalia, ¿con qué novedades?
¿Cómo andás, Tania? Nos encontramos en uno de los jardines que, bueno, en el día de hoy todos los jardines, todo lo que es inicial, está comenzando lo que son las inscripciones para el próximo año. Hemos visto a muchos padres que hicieron fila de entrada, le decimos que no es necesario. Ahora vamos a explicar por qué, pero no hay que hacer eso. Se puede venir con tranquilidad, que hay lugar para todos y que los criterios además no en base al que llega primero. Pero todo eso vamos a estar hablando con la subdirectora de ANEP. Olga, gracias por estos minutos. Estamos a minutos nada más de que se esté haciendo el lanzamiento oficial de alguna manera con las autoridades. ¿Cómo viene? Actualmente son cerca de 89.000 la cantidad de niños que están en inicial este año. Para el año que viene, ¿cómo viene la proyección? Bueno, buenos días. Efectivamente, hoy, 11 de octubre, comienzan las inscripciones de educación inicial para 3, 4 y 5 años en todas aquellas instituciones, ya sean jardines de infantes o escuelas que tengan grupos de educación inicial. La matrícula, nosotros venimos desde el año 2000 al 2022 con un descenso paulatino de matrícula por una evidencia ya comprobada de que la natalidad en Uruguay va bajando. Por lo tanto, los padres con tranquilidad porque hay cupos suficientes para todas aquellas instituciones para poder inscribirlos. Tenemos ahora en este momento un egreso de unos 36.700 niños de 5 que se van a primero y tenemos una matrícula de unos 32.500 que pasan de 4 a 5. Estoy hablando de los dos niveles que son de carácter obligatorio, pero tenemos muchos cupos para 3 años, que no es obligatorio, pero exhortamos a los padres en el tema de la importancia de una escolaridad temprana, que es conveniente de que ya a los 3 años estén ingresados en la institución escolarizando. Aprovecho a preguntarle, en la reforma educativa que se plantea, ¿cuáles son los cambios que están previstos para lo que es inicial? No, inicial, nosotros tenemos dentro de educación primaria los ciclos, ¿no? Tenemos un primer ciclo que corresponde a tramos y un tramo es educación inicial, que es 3, 4 y 5, pero después tenemos el tramo que vamos a unir inicial con primaria, que es con primer año. Entonces hablamos de los ciclos dentro de lo que es decir, los cambios que van a suscitarse son cambios de coordinación, articulación, para que el pasaje del niño de inicial a primaria sea lo más flexible, amigable y no sea un cambio brusco de un nivel a otro. Y luego en el otro ciclo, en el segundo ciclo de primaria, tenemos 2 tramos, tercero y cuarto y quinto y sexto. Entonces, estos 2 tramos que yo le estoy hablando de 3 a 5 y de lo que correspondería a primero y segundo, en una articulación y coordinación. Ese es decir, el tema de trabajar en forma coordinada, pero que en sí la currícula que están trabajando en tener en cuenta esa continuidad para seguir la trayectoria del alumno desde que ingresa hasta que termine. Esa continuidad hoy, de cuando es el pasaje de lo que es inicial, los chicos de 5 años cuando pasan a primero, ¿no siguen con la continuidad educativa? Hay continuidad, pero a veces faltaría articular un poco más. Tenemos 2 términos importantes para poder analizar, que es la articulación. Articular, es decir, en el tema hasta de la promoción del niño. No estoy hablando solamente de un tema administrativo, ¿no?, sino un tema pedagógico y las características psicológicas y pedagógicas del niño, que nos estaba diciendo que el niño a veces necesita más tiempo para madurar. Tenemos un alto índice de repetición en primer año. ¿A qué se debe ese índice de repetición que llegamos en primer año? Se debe muchísimas veces a la falta de continuidad y coordinación con lo que viene haciendo el niño en educación inicial. Esa es una evidencia empírica sacada desde el instrumento que se aplicó, que es la evaluación INDI, que nos dio justamente en un piloto que se hizo en primer año cuáles fueron los niveles descendidos, y fue justamente en lenguaje, la oralidad.
Entonces ahí porque uno dice, ¿por qué repite un niño? Repite porque no sabe leer o escribir o porque no hace cálculo o numeración. Entonces ahí es que estamos viendo, en ese sentido estoy hablando de la articulación. Educación inicial tiene un largo trayecto dentro de la historia educativa en Uruguay y desde el año 1892, con el primer jardín de infantes que se creó aquí en Montevideo, hasta el momento siempre ha sido pionero en metodologías didácticas de avanzada. Y el primer ciclo no es una novedad, nosotros ya lo aplicamos, el primer ciclo, por allá por la década de los 90. Muchísimas gracias por estos minutos de la cera. Bien, nosotros volvimos con ustedes, compañeros, nos vamos a una pausa en un ratito. Muchas gracias, Natalia. Qué lejos quedó eso de anotar a los chiquilines, ¿no? Así que, qué lejos quedó aquello de las inscripciones para educación inicial, que ahora veía en el informativo de ayer, que no era el de acá, vi que había, sin traición, a veces traiciono, que había colas en la escuela Brasil para poder acceder a lugares en una escuela que está muy bien posicionada en el imaginario colectivo de los padres. Por suerte en la universidad se escriben solos. Por suerte ya estamos. Vos no, ya te espera todo ese camino. Y Emilia no va a la escuela todavía. No, Emilia solo muerde. ¿Hacemos una pausa? Solo va al veterinario. Sí. Dale, mándalo. Con carita de susto, además. Pausa, ya seguimos. Señoras y señores, son casi las 10 de la mañana, pero rápidamente, nunca lo dice nos vamos al móvil de Luca Veloz. Luca, buen día de nuevo. Nunca se lo hicieron, ¿no? Buen mediodía, casi, José María. Sí. No, estamos próximos al cierre del programa, pero antes que nada quiero mandar un saludo, José María, porque ayer en la 11ª Marcha por la Salud Mental y contra los manicomios, gente que mira habitualmente TV Ciudad, bueno, MBD Noticias lo transmitió en directo, pero Fabio especialmente nos mira todas las mañanas y nos hizo la referencia de que estaba mirando Ciudad Viva constantemente y por eso le quiero mandar un saludo a Fabio y a toda la gente de la Marcha de la Salud Mental que estuvo ayer con nosotros. Desde acá nos sumamos Estamos también en saludo otra a Fabio marcha, y a toda la gente de la Marcha de la Desmanicomalización, entonces, Luquita querido. Sin duda, José María. Estamos aquí en la zona del Paso Molino porque en unos minutos, a partir de las 10 estaba fijada, seguramente se estire un poquito más, saldrá una marcha esta vez de los gremios de estudiantes de secundaria de toda la zona metropolitana. En el marco de la huelga estudiantil estarán marchando, ¿sabe cuánto? 6 kilómetros van a recorrer desde el Paso Molino hasta el Codicen y estamos con Jerónimo y con Victoria, integrantes de la coordinadora. Él es del IABA, ella es del Dámaso, pero son parte de esta coordinadora que abarca ¿cuántos liceos? Y imagínate que esta coordinadora abarca todo lo que son liceos de Montevideo, de secundaria, ¿no? Es una coordinadora bastante fuerte, que tiene muchísima representación. Y están ahora emprendiendo esta marcha que es ambiciosa, son 6 kilómetros hasta el Codicen en reclamo de que se pare la reforma. Sí, totalmente, decidimos hacerla tan importante, tan ambiciosa como vos decís, porque es para decir que no importa cuándo tengamos que caminar, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra educación y nuestros derechos que tenemos como estudiantes. ¿Se ha instalado ese diálogo que ustedes reclaman con las autoridades de secundaria? Sí, hace ya un par de meses tuvimos un encuentro cara a cara con Robert Silva, pero no nos dieron muchas respuestas. Es siempre el mismo cuento repetido una y otra vez, capaz que con distintas palabras. Y más allá de esto, esta huelga, ¿cuáles son las características? ¿Hasta cuándo va a seguir? Y esta huelga va a seguir hasta que se nos dé una mesa de negociación, una instancia de diálogo representativa con las autoridades y con los estudiantes. Hasta ahora, más o menos, vamos a tener una asamblea el viernes, pero como te digo, voy a volver a repetir porque es muy importante, si no se nos da ninguna instancia de diálogo, mesa de negociación debida, no vamos a parar de manifestarnos. Además de ustedes, del reclamo de que se detenga la reestructura, la reforma educativa, también están reclamando equipos multidisciplinarios para atender la salud mental, entre otras cosas.
Sí, creemos que los equipos multidisciplinarios son fundamentales para lo que es el desarrollo pleno de una calidad de estudiante. Imagínate que en secundaria el 90% de los liceos no cuentan con equipos multidisciplinarios o por lo menos no los tiene completos. Y está bueno aclarar, ¿no? Un equipo multidisciplinario consta de psicopedagogo, psicólogo, asistente social, referente de salud mental y referente de salud sexual. Que eso está escaseando, pero de una manera impresionante. Y de hecho tenemos compañeros que se suicidan, por darte un ejemplo, que son víctimas de enfermedades mentales, de trastornos mentales, perdón. Y bueno, esto como estudiantes nos choca y estamos 100% seguros que un equipo multidisciplinario completo nos va a poder ayudar perfectamente. Concretamente en el Dámaso han vivido unas situaciones con la dirección. ¿Qué pasó con eso, Victoria? ¿En qué nivel está? ¿La directora fue denunciada? Por ahora no se ha hecho una denuncia formal ante la policía porque nada, tememos que no nos den esa visibilidad que necesitamos, pero se ha hecho una denuncia pública, un escracho, se han subido videos donde se nota toda esta violencia que nos implican. Por ahora no hemos tenido ningún tipo de negociación con nuestra directora, solamente nos falta el respeto, sigue haciendo lo mismo que es grabar menores y todo eso. ¿Había llamado a los padres? ¿Se reiteró esto? No se ha reiterado, solamente fue ese caso donde se llamó a padres de 2 compañeros, pero nada, ahora inspección le pide a las directoras de todos los centros que cuando haya una movida de huelga se pidan los nombres de todos los que asisten a estas actividades. Que la verdad que todo GCM repudia totalmente esto porque es una clara evidencia de la persecución antigremial que hay, antisindical, y nada, nos parece una mala manera, la verdad, porque nosotros en esto del movimiento estudiantil no somos individuos, somos toda una agrupación, somos la coordinadora. Nosotros no tomamos decisiones individuales, sino que se habla todo, se hacen asambleas, entonces no entendemos por qué esto de pedir nombres específicos cuando no hay un líder en general, no entendemos. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, va a comenzar en minutos esta movilización. Marcharán desde aquí, desde el Paso Molino, hasta el Codicen, los estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria de la zona metropolitana. Perfecto, Luca, muchas gracias. Bueno, súmese a la marcha, son 6 kilómetros, Luquita, querido. Usted que está ahí a full con el deporte también. Nos quedamos con esa información y vamos también a compartirlo en el info de las 13 horas, en la edición mediodía de MBD Noticias. Estamos prácticamente en el final, tenemos agenda cultural. Sí, dedicada a un montón de gente que nos ha escrito desde 33, desde el Cerro de Montevideo, desde muchos barrios, nos están diciendo que están ahí. Desde el Chuy, vamos a decirlo. Es verdad. Lejos. Me soplaste y me olvidé del Chuy. Teijeiro fue la que estuvo ahí en el corte, mirando alguno de esos mensajes para poder contestarles. Vamos a comenzar hablando de la movida joven, que como ustedes saben comenzó en el día de ayer y que hoy tiene canto para compartir. Esta movida joven 2022 en la categoría de canto es con entrada gratuita como todo este evento y podrá disfrutarse en la noche de hoy el show de Multifacetic, Nadia Camila, Mariana Cañelas, Feri Rivas, Daisbel Díaz, Virginia Vázquez y Berna Olivera. El evento de esta noche es de 20 a 22:30 horas en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. El concurso de la movida joven continúa hasta diciembre y está organizado por la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo, que busca promover diversas expresiones artísticas. Y acá tengo otra recomendación, y estamos hablando de que Julieta Taramazo presenta canciones inéditas, y esto será en el Sodre, y temas de Mundo Imaginario, su primer disco solista como dijimos, en la Sala Hugo Balso. La bajista, contrabajista, compositora de 19 años, hace un recorrido por la murga canción y el candombe, con la participación de artistas consagrados como Hugo Fatoruso, Edu Pitufo Lombardo y Popo Romano. El show será el miércoles a las 9 de la noche en la Sala Hugo Balso, reiteramos, y las entradas están a la venta en Ticantel. Muy bien, una recomendación más. Esto se va a concretar y se viene haciendo todos los jueves en la Sala Lazaroff, allí en el Intercambiador Belón. Y todos los jueves de octubre se realiza
el ciclo de cine y deporte Fuera de Juego a las 20 horas en la Sala Lazaroff. Este jueves se realizará un foro, vean ustedes, sobre salud mental y deporte, moderado por los periodistas de la cooperativa Por Decir Algo, y se proyectará la película 9, una coproducción entre Uruguay y Argentina de los directores Martín Barnechea y Nicolás Branca. La película habla sobre el mundo del fútbol y aborda temas tales como la fama, el dinero, la pasión y el amor. El disparador de guión se encuentra en La mordida de Suárez a Chiellini en el Mundial de 2014 y el debate sobre la salud mental de los deportistas. La entrada es gratuita con reserva previa a través de sala.lazaroff@imm.gov.uy o a través de los teléfonos 1950 9075 o el WhatsApp 099 612 009. Así las cosas, jueves de octubre, Sala Lazaroff, allí los amigos de Por Decir Algo, entre otros el querido Juan Aldecoa que anda allí en la vuelta. Divino grupo de gente constructora del mundo del fútbol. Muy bien, estamos en el final. Y sí, nos vamos y mañana nos volvemos a las 8:30, estamos acá con Ciudad Viva. Sí, señora. Bueno, muy bien. Hasta mañana entonces. Chau, chau. Hay que hacer. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but